Benvenuti bambini a altra edizione di Time Out. Ora in Time Out per un grande onore junto con nos, los amigos di Tiger Taekwondo Academy, los amigos Teo Rodríguez, con quien nos voy a conversar de un diferente tópico de Taekwondo. Ahora nos vemos Time Out cortica, se que nos back, nos está conversando con Teo Rodríguez. Televidente, danke por estar con nosotros, con el señor Teo Rodríguez de Tiger Taekwondo Academy. Teo, Tiger Taekwondo Academy, su atleta, Aleisha Maceo creo que se llama, Correcto. hizo algo grande ya en la República Dominicana. Cuéntanos. Sí, Aleisha Macea es una atleta en desarrollo que tiene apenas 3 años y ha participado en más de 12 campeonatos de Pan Am Serie y entre Pan Am Serie con Open Panamericano y en Panamericano Cadete y Junior. O sea, la niña se ha proyectado muy bien al conjunto de Maylin Frader, que también en la categoría adulto está preparándose muy bien. O sea, la estamos preparando de una manera bien para el futuro del taekwondo de Aruba. ¿Qué es la fuerza de Maylin? La fuerza de Maylin está en el ataque. ¿Sus piernas? La pierna. Ella es no, perdón. Ella es counter. Ella es una atleta de contraataque. Ok. Y la fuerza de ella está en que no echa para atrás, claro. La chica no tiene un carácter muy fuerte para participar en esa categoría, que es la categoría pesada. Recuerda, se enfrenta con monstruos. Sí. Y a la edad de 17 años, poder hacer lo que está haciendo ella en tan corto tiempo y comenzando en la categoría, yo creo que eso es de aplaudirse. ¿Cómo lo ves el futuro? El futuro de Maylin, si se queda en Aruba, porque el problema es que siempre perdemos los atletas cuando se van a estudiar afuera. Si ella se queda en Aruba, como hasta ahora estamos pensando que ella va a hacer un año más aquí, pues este año va a ser muy, muy importante para ella en los resultados que estamos sacando. Ya después de ahí veremos qué va a pasar después que ella termine sus estudios. Vamos a ver qué va a pasar, pero sería bueno no perder una atleta como ella. No, me da mucho gusto entrenar a una atleta así. Mira, lo que vi en tus videos que tú mandas, tiene una actitud muy fuerte, pega duro, Sí. Sí. Y debe tener una mentalidad fuertísimo, porque la mentalidad es lo que te guía.
lo importante de esto, Claré, es cómo nos hemos compenetrado. En el momento que ella está peleando, si lo que yo le mando a hacer no funciona, ella cuando viene a la silla me dice, cámbiame de estrategia, no funcionó, dame otra estrategia. Y hay que cambiarle constantemente las indicaciones que le doy. Ya tú ahí en ese momento te das cuenta que hay una mezcla, hay una magia entre el atleta y el coach, que eso es lo que muchas veces hay coach que no tienen esa mezcla con los atletas y los atletas terminan haciendo otra cosa y no lo que el coach le pide. En este caso, Maylin no es así. Es igual que Aleixa Macea también. Aleixa Macea exige que le den siempre estrategia para seguir avanzando. Y de esa manera tú como entrenador también avanzas, porque cuando ella te pide algo porque no funciona, tú tienes por lo menos de un minuto para tú cambiar una estrategia para que ella vuelva a subir al tatami y trabajar con lo que tú le das. Y tú tienes que estar al tanto constantemente. Constantemente, por eso es constantemente yo tengo que estar actualizado constantemente, mirar siempre muchos videos, estar siempre buscando innovaciones. En los campamentos que voy siempre estoy mirando cómo son las estrategias, cómo son las técnicas. Es algo complejo, pero mientras que el atleta con el coach se combinan, nada puede romper el atleta. Es lo mejor. Televidente, sí. La que nos ha time out cortica, si los back. Nos está apuntando te otro cante de campeonato de taekwondo del Caribe con la tumulgada aquí en Aruba. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke por quedando con nosotros junto con el señor Teo Rodríguez. Teo, ¿cómo va el campeonato de taekwondo del Caribe para el año 2024 de Aruba? Claro, primero que te contesto esa pregunta, quiero agradecerle a todos los automovilistas de Aruba que me han dado la oportunidad para lograr un objetivo más, una medalla de plata y una medalla de bronce que se ganó en el Panamericano en Brasil. Esa medalla es a nombre de todos los automovilistas de cada rotonda que vea a los muchachos colectando en la calle. Gracias, de verdad, muchas gracias por eso. Y trabajando sobre el Open de Aruba, tenemos ya una estadística ya que vamos a tener por lo menos 200 deportistas a nivel internacional en Aruba. Tenemos 10 referees internacionales y tenemos un curso para ver si podemos tener más referees en Aruba. Los referees que están viniendo son referees olímpicos. Tenemos un referee de Chile, tenemos un referee de Estados Unidos, tenemos un referee dos referees de la área de Estados Unidos, que es Marianela Chacín y el maestro Medina, y tenemos 5 referees de Colombia. Wow. También vamos a tener el video replay, vamos a tener la versión Daido, versión 2, el sistema electrónico, y va a ser un evento, como siempre, tú sabes que presentamos las cosas, bien profesional, bien activado. La fecha. Será del 10 al 15 de junio. Tenemos dos coach internacional, uno es de Colombia, Mónica Oregon, y tenemos a Davian Vilia, que es el entrenador de la selección nacional de Estados Unidos en la categoría cadete junior. Eso será totalmente una semana completa y eso se tomará en Centro Bético Cruz en Santa Cruz. Ahí vamos a tener el campamento y también vamos a tener el curso para referees ahí y también vamos a tener los entrenamientos
que serán desde por la mañana y hasta en la tarde. Wow, 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 wow. ¿Y nuestros atletas cómo están preparados para eso? Bueno, a mí me dijo un entrenador que traje yo el año pasado, que fue Gabriel Mercedes, me dijo que no debo preocuparme mucho por lo que pasa a nivel local. Yo esta invitación se la mando a todas las escuelas, porque yo cuando hago un evento, o nosotros, yo digo nosotros, Tiger Taekwondo Academy, cuando hacemos un evento, no lo hacemos solamente para Tiger Taekwondo Academy, lo hacemos para el taekwondo en general. Esa invitación yo la mandaré a todas las escuelas. Literalmente, si algunas escuelas no participan, no me lo estoy perdiendo yo, se lo están perdiendo ellos, porque están viniendo atletas de alto calibre, están viniendo atletas olímpicos, están viniendo atletas panamericanos, están viniendo atletas mundiales y están viniendo coach bien, bien profesional, y además tenemos los referees de última tecnología, que son los referees que están yendo a los Juegos Olímpicos. Entonces, literalmente, y vamos a tener el TK3 también. O sea que vamos a tener Punce, Chirugi, TK3, curso para referee, y también vamos a tener un campamento. Yo creo que algo así es bueno de que Aruba no se lo pierda, porque entonces no solamente lo están perdiendo las escuelas, están perdiendo de actualizarse. Yo estoy presentando ese día, por lo menos 25 deportistas de mi escuela van a participar. ¿Es la primera vez que algo así de tal magnitud se hace en Aruba? No, no. En el caso mío, el año pasado pasó lo mismo. El año pasado yo hice el mismo campeonato con la misma tecnología y lo hice igual. Solo que lo único que ahora se ha hecho es que se unieron dos escuelas, Impact Taekwondo y Tiger Taekwondo Academy, conjuntamente con la atleta olímpica Mónica Pimentel. Con mi persona estamos organizando el evento entre todos los representantes de la escuela de Mónica, con los representantes de Tiger Taekwondo Academy. Nos unimos y juntos estamos haciendo este evento. Esto es simplemente para demostrar que en la unión está la fuerza, Claro. no en desunión. Si tú unes la fuerza, uno la fuerza con Mónica y la fuerza mía, pues con la experiencia que Mónica tiene, y con la experiencia que tengo yo, y con la ¿cómo se llama? Todos los contactos que tenemos, si juntamos esos dos contactos, pues vas a ver que va a ser un evento número 1 en Aruba. Tremendo, tremendo. Yo creo en la unión, yo creo en la unión, y creo que de la única manera que el deporte de taekwondo se puede sacar a flote es si todas las escuelas se unen, mientras que cada quien está por allá y otro por acá, pues ese es el pensamiento de cada quien. Yo lo pienso así. Televidente, união traz força. Sei lo que meus amigos estão revisando aqui. União traz força. E mirando quanto tipo de profissional anda bem durante la caminhada Open de Aruba de aí, que vai ter um lugar no dia 10 e 25 de junho, vale a pena para atender. Para sobre que esse não perder a lástima, chance para raia de vida na visa, como por sinha for de gênero verdadeiramente sa que con Antahasi. Hermano, gracias por todo. Mucho éxito con su torneo de 10 a 15 de junio. Antes de eso, hablaremos una vez más sobre este programa. Televidente, qué gran honor. Ahora en Time Out, nuestro amigo Teo Rodríguez.